Muy buenas tardes a todos. A partir de este momento les damos la bienvenida formalmente al webinar Vértigo en la Urgencia, aproximación al mareo desde situaciones de la práctica diaria, módulo 2. Durante toda la sesión van a contar con un chat privado, el cual pueden localizar en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí van a poder usarlo para enviar preguntas, comentarios. Recuerden que lo pueden hacer en todo momento, no esperen hasta el final. Generalmente llegan muchos comentarios, muchas preguntas, tratamos de unificar las que se parecen y tratar de tener las más representativas. De todas formas, envíen los que a ustedes les vaya surgiendo. También para los participantes de YouTube, sepan que sus preguntas van a ser tenidas en cuenta, así que vayan escribiéndolas a través del chat que está junto a la transmisión. Bien, sin nada más que agregar, entonces vamos a dar comienzo al webinar, saludando cordialmente al doctor Francisco Gualtieri, neurólogo, jefe de sección Neurootología de FLENI, y al doctor Alfredo Lafue, neurólogo, subjefe de sección Neurootología de FLENI, a quien le voy a dar la palabra ahora y ya van a ver en pantalla. Hola, nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por participar. En la segunda charla, o en los segundos eventos, la metodología va a ser la misma. Vamos a presentar escenarios de la práctica diaria y de acuerdo a estos escenarios vamos a conversar de las patologías más frecuentes. En particular hoy vamos a hablar del síndrome vestibular episódico. En este caso va a ser el síndrome vestibular episódico sin desencadenante posicional como la semana anterior. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de Pilar. Pilar tiene 45 años y consultó por un cuadro de vértigo que tenía 2 días de evolución. Ella nos contaba que estos cuadros, ¿sí?, duraban 1 minuto o tal vez menos, pero casi siempre se gatillaban por mover la cabeza, en particular al acostarse o mientras estaba acostada cuando giraba la cabeza. Cuando preguntamos por antecedentes, nos decía que episódicamente tenía dolor de cabeza y tenía hipotiroidismo, y su medicación habitual era el reemplazo hormonal de levotiroxina. Entonces, con los datos que tenemos, según lo que aprendimos la semana anterior con Rebeca, ella tiene un síndrome vestibular episódico y tendría un desencadenante que es el desencadenante posicional. Los episodios serán breves, ¿sí? Así que nuestro diagnóstico presuntivo es que Pilar tiene un vértigo posicional. También habíamos visto que para hacer el diagnóstico de un vértigo posicional hay que hacer la maniobra de Dix-Hallpike, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la maniobra de Hallpike y estamos viendo un nistagmo que es, podríamos decir, predominantemente vertical, pero tiene un componente de torsión o oblicuo, que aparentemente es a la derecha del paciente, y no se puede reconocer cambios, sino que el nistagmo se mantiene casi siempre igual, ¿sí? Entonces es un nistagmo torsional, por decirlo así, vertical hacia arriba, predominantemente vertical, en una paciente con síntomas de vértigo posicional. Entonces, con la información que tenemos hasta ahora, podemos decir que durante la maniobra observamos prácticamente sin latencia un nistagmo vertical hacia arriba, que no tenía mucha amplitud y tenía un componente torsional hacia la derecha. La duración fue prolongada o sostenida, y la paciente durante la maniobra, a pesar de que veíamos un nistagmo que no era tan amplio, estaba con notorias náuseas, ¿sí? Había una desproporción entre la clínica y los hallazgos. Entonces, con esta información, ahora sí vamos a la encuesta. ¿A ustedes qué le parece que, o cuál sería el diagnóstico más adecuado? ¿Que tiene un vértigo posicional central o que Pilar tiene un BPPV como aprendimos la semana última? Los dejo que voten, o mejor dicho, invito a que voten. Bien. Llamativamente, según la votación, fue 50 y 50.
En realidad, para que sea un vértigo posicional paroxístico benigno, hay algunas características que deben cumplirse. Habíamos dicho que en el caso típico existiría una latencia, el paciente va a empezar con síntomas, el nistagmo es torsional hacia arriba y en los casos típicos, insisto, tiene una característica que es que aumenta la intensidad y luego decrece, dura muy poco, menos de un minuto, y en este caso varias cosas no se cumplieron. Prácticamente no existió latencia, no se pudo reconocer el que aumenta y luego decrece su intensidad, y la duración no fue breve, sino que fue sostenida, ¿sí? Se fue prolongada en el tiempo. Entonces, el diagnóstico adecuado o el diagnóstico correcto es que era un vértigo posicional central, ¿sí? Entonces, en este contexto hicimos una resonancia porque, insisto, tenía el diagnóstico de un vértigo posicional central y la resonancia fue normal. Entonces, ahora viene un escenario. Tenemos una paciente de 45 años que consulta por un vértigo posicional, tienen un hallazgo central y la resonancia es normal. ¿Cuál puede ser el diagnóstico? Bueno, vamos a interrogar un poco más a Pilar, a ver qué nos puede contar. Nos dice que la semana previa a la consulta tuvo varios días con dolor de cabeza. El primer día de síntomas coincidía con su primer día del ciclo menstrual y que hace un año tuvo un cuadro parecido, pero se resolvió solo, en 1 o 2 días se resolvió, y que durante el año tuvo algunos episodios de vértigo que con el reposo se resolvieron y que le ha pasado por lo menos 4 veces o 5. O sea que la historia de Pilar tiene antecedentes previos de síntomas vestibulares, tiene antecedentes por el interrogatorio de una cefalea episódica y acá hay alguna ayuda que nos puede orientar y es que esto ocurrió en algún desencadenante clásico de síntomas migrañosos que fue el ciclo menstrual. Nuestro diagnóstico más probable es que tenga una migraña vestibular. Los criterios diagnósticos de migraña vestibular, ustedes saben que esto en el 2012 fue hecho por la Sociedad Baraní, después fue considerado en los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas, primero en la versión beta y luego en el apéndice de la versión del 2018, y esto es lo que dice en ese apéndice, que para considerar que una persona o una paciente tiene migraña vestibular, tiene que tener al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de intensidad al menos moderada, y que estos síntomas vestibulares, en al menos la mitad de los casos, tienen que tener los síntomas relacionados o asociados a la migraña. Esto es la fotofobia, la sonofobia, el aura visual o el dolor típico de migraña, ¿sí? Y por supuesto, y lo pasé por alto, pero es mandatorio, el paciente tiene que tener antecedentes actuales o previos de migraña. O sea, una migraña vestibular es una persona con antecedentes de migraña que tiene o agrega síntomas vestibulares. Para entender el escenario clínico, Pilar nos consultó por un cuadro de vértigo posicional. La migraña vestibular tiene varias manifestaciones clínicas. Una de ellas es el vértigo espontáneo, que dura minutos a horas, como si fuese una migraña. Otro es el vértigo posicional, que es lo que vamos a explicar. Y hay otro tipo de síntomas, que serían los síntomas de mareos relacionados con movimientos de la cabeza y el vértigo visual. Estos son los síntomas vestibulares que suelen acompañar a la migraña vestibular. En particular, para entender el caso de Pilar, ella tuvo un cuadro de vértigo posicional, pero durante la maniobra se comportó como de duración prolongada, o también puede considerarse sostenida. El nistagmo no tenía las características típicas, se podría decir que tenía un nistagmo atípico, porque la amplitud siempre fue la misma, no se pudo reconocer la fase decreciendo de intensidad, y la característica del nistagmo era torsional hacia arriba, pero no tan típico como en el BPPB, y habría una diferente relación entre los hallazgos del nistagmo y los síntomas del paciente. El paciente a veces tiene un nistagmo muy leve, como en este caso, y los síntomas autonómicos eran más intensos. Si pensamos que era un BPPB y hacemos las maniobras, es muy probable que estos pacientes no respondan a maniobras porque no es la fisiopatología del cuadro, acá no habría partículas libres. Entonces, la respuesta a maniobra es ausente. Y hay algo que es a considerar, estos cuadros pueden resolverse solos en 1 o 2 días. Habíamos dicho que el vértigo posicional paroxístico benigno puede resolverse solo en días o semanas, no en 1 o 2 días.
Si uno interroga a un paciente y les dice que tuvo un vértigo posicional y que se resolvió muy rápido, 1 o 2 días, yo no pienso que eso haya sido un BPPV. Yo pienso que una posibilidad es que haya sido un vértigo migrañoso o otro tipo de vértigo, incluso central. Entonces, Pilar nos dice, doctor, ¿qué es la migraña vestibular? Bueno, para explicarle a Pilar lo que es la migraña vestibular, hay que tener muy claro lo que es la migraña, porque el antecedente previo es que tenga una migraña. La migraña suele ser una enfermedad genética, o sea, hay una predisposición familiar, suele haber algún familiar que tiene antecedentes de migraña, y la migraña tiene una característica, que el síntoma principal, o que casi siempre define a la entidad, es el dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza suele ser hemicraneal, intenso, pulsátil, y tiene una cosa más, que la migraña no es solo dolor, sino que tiene síntomas asociados. Molestan las luces, los ruidos, los síntomas empeoran con el movimiento, y tiene síntomas autonómicos como las náuseas y los vómitos. Todo eso es lo que define una migraña denominada clásica, y además la migraña clásica puede tener aura o no, que el aura puede ser típicamente visual, sensitiva, motora o de lenguaje. Una vez que le explicamos qué es la migraña, nosotros en particular los neurólogos sabemos que la migraña suele tener un comportamiento episódico, o sea que puede tener episodios durante la vida, y que no todos los migrañosos tienen la misma frecuencia de síntomas. O sea, uno puede encontrar migrañas de baja frecuencia de síntomas y migrañosos que tienen una alta frecuencia de síntomas. De toda esta población migrañosa, que durante su vida, insisto, tiene una predisposición genética a tener un tipo de dolor de cabeza que tiene estas características, suele estar expuesto a desencadenantes de síntomas. Estos desencadenantes suelen ser el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, la mala postura, la contractura, las hormonas, en este caso por eso es más común en mujeres, los alimentos, el típico ejemplo de chocolate. Esos serían los desencadenantes. En alguien predispuesto, estar expuesto a desencadenante hace que uno tenga síntomas, ¿sí? En este caso, los pacientes migrañosos, un 10 o 15% de los que tienen antecedentes de migraña, además del dolor, tienen síntomas vestibulares. Eso es lo que llamamos migraña vestibular. Se entiende como equivalente del dolor los síntomas vestibulares. Y por eso buscamos que durante los síntomas vestibulares tenga los síntomas asociados a la migraña, que molesten las luces, que molesten los ruidos, que los síntomas se empeoran por el movimiento, puede tener náuseas, puede tener vómitos, o sea, todo lo que hemos descrito de la migraña clásica, en este caso estarían acompañando a los síntomas vestibulares. E incluso los mismos desencadenantes, las hormonas, el chocolate, el estrés, dormir poco, dormir mucho, los factores ambientales, ¿sí? Los olores, lo mismo que puede gatillar una migraña, gatillaría los síntomas vestibulares. Tanto es así que por el momento no hay un criterio único de manejo de la migraña vestibular, muy por el contrario, estamos trasladando el conocimiento que tenemos en la migraña al manejo de la migraña vestibular. Entonces, la migraña vestibular o la migraña tiene 3 tratamientos. Uno es el denominado no farmacológico y en realidad es uno de los más importantes. Y podemos resumirlo que es nuestra educación al paciente. Educamos al paciente en que reconozca cuáles son los desencadenantes. Entonces, el primer tratamiento es reconocer el desencadenante e intentar resolverlo. Así, de esta forma, disminuimos la frecuencia e intensidad de síntomas. Si eso fracasa y el paciente tiene síntomas, hay que instruirlo al manejo sintomático. En este caso, si fuese dolor, hay que tomar los analgésicos precozmente para que el dolor no tenga una cascada de propagación y podamos controlar los síntomas. En el caso de la migraña vestibular, no tenemos tan claro o no hay estudios suficientes para decir qué hacer en el sintomático agudo, ¿sí? Hay algunos trabajos hechos con triptanes, habría una respuesta adecuada a la crisis aguda con triptanes. Otros proponen usar sedantes vestibulares, en este caso el dimenhidrato, o analgésicos, ¿sí? En esto no hay una unificación o un criterio de cómo manejarlo. Lo que sí, seguimos trasladando el manejo de la migraña, que si los síntomas son frecuentes y son severos, ¿sí? El tercer punto del tratamiento es usar fármacos preventivos. Los fármacos preventivos, insisto, uno toma la decisión de utilizarlos por 2 motivos, por frecuencia de síntomas y por severidad. Los que podríamos usar pueden ser antiarrítmicos, antiepilépticos, antidepresivos, y los que más usamos, al menos en neurotología, dentro de los antiepilépticos el topinamato, dentro de los antidepresivos la flunaricina,
perdón, la mitriptilina, y también usamos la flunarizina. Esos serían los 3 más frecuentes, pero bueno, uno lo elige de acuerdo al perfil del paciente. Si, por ejemplo, tiene trastornos para dormir, tiene además mucha contractura, probablemente en ese caso vamos a elegir amitriptilina. Ese es un escenario posible, por ejemplo. Bueno, de esta forma hemos aprendido la migraña vestibular gracias a Pilar. Ahora vamos a escuchar a Aldo, que Aldo consulta por síntomas auditivos. Nos dice que tiene acúfenos que son fluctuantes, asociados a plenitud aural, y además de estos síntomas del oído derecho, tiene o tuvo 3 crisis de vértigo que duraron 2 o 3 horas, ¿sí? La última crisis había sido hace una semana, y el único antecedente es que tomaba medicación antihipertensiva por su presión arterial. Hacemos un estudio audiológico a Aldo y podemos ver en este estudio, ¿sí?, que acá están las frecuencias auditivas, de las frecuencias graves a las más agudas. Este es el umbral, y vemos que hay una disminución en las frecuencias graves hasta de 50 decibeles, ¿sí? Esto es un hallazgo típico y característico de una entidad que vamos a hablar ahora, y esto que se ve acá en los sonidos agudos podría ser una presbiacusia. Entonces, con los síntomas auditivos fluctuantes, ¿sí?, asociados a síntomas vestibulares, podríamos decir que Aldo tiene un cuadro cocleovestibular, fluctuantes con síntomas del oído y vestibulares. Creo que Aldo tiene una enfermedad de Meniere, e incluso cumpliría los criterios diagnósticos. Tuvo más de 2 episodios de vértigo que duraban más de 20 minutos, asocia síntomas auditivos y se pudo documentar en la audiometría que tiene un compromiso de las frecuencias bajas o medias. Entonces, Aldo tiene una enfermedad de Meniere. Los criterios diagnósticos de la enfermedad de Meniere no incluyen a un estudio que a muchos colegas les gusta mucho utilizarlo, que es la electrococleografía. Este estudio tiene algunas debilidades porque tiene una baja relación entre sensibilidad y especificidad. Es cierto que es uno de los pocos métodos que nos permite objetivar la fisiopatología de la entidad, que sería el hidrops endolinfático, es lo que justificaría la enfermedad de Meniere, pero este estudio tiene algunas fallas, ¿sí? Depende del estadio de la enfermedad, o sea, en los estadios iniciales, que es cuando uno más lo utilizaría, que es cuando tiene dudas del diagnóstico, puede no ser positivo, y con la progresión de la enfermedad sí sería más fácil encontrarlo, y tiene una debilidad sobre todo que no es reproducible. Esto es, al mismo paciente, diferentes operadores hacen el estudio y encontrarían distintos resultados. Otra de las contras, digo bien, es el electrodo que se tiene que utilizar para encontrar este potencial o este umbral, que puede ser intra o extratimpánico, y eso hace que no sea siempre reproducible. Y esto puede generar muchos artificios, ¿sí? En la práctica diaria, algunos prácticamente no los solicitamos, que puede ser de los que me incluyo, y algunos otros lo utilizan para el seguimiento de pacientes con enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere, habíamos mencionado que puede dar clínica, auditiva o coclear y vestibular. Esta enfermedad es por un desbalance de la producción y eliminación de la endolinfa, y que lo que estaría ocurriendo es que esta endolinfa se termina acumulando. Y eso justifica la dinámica de los síntomas, que depende de cuánto más o menos líquido esté acumulando. Y en la evolución suele ser típicamente unilateral, típicamente dar síntomas primero auditivos, y en la evolución dar crisis de vértigo. Los estudios vestibulares pueden estar afectados, por supuesto, pero suele ser en etapas más avanzadas o tardías de la enfermedad, ¿sí? Tanto las pruebas calóricas como el videoimpulso. Habíamos mencionado que para demostrar u objetivar el hidrops hay 2 métodos: la electrococleografía, me refiero, y la resonancia magnética. Esto último es lo más moderno que tenemos para estudiar el hidrops endolinfático. Requiere de un protocolo muy específico, y que incluso en nuestro centro hemos intentado replicar las publicaciones que hay y no hemos encontrado con contundencia esta correlación del hidrops por resonancia. Así que por ahora y por hoy sigue siendo la principal utilización de los diagnósticos diferenciales. Como muy bien se ve acá, todo paciente con cuadro cocleovestibular es mandatorio descartar un tumor
del nervio, en este caso intracanalicular o extracanalicular. Entonces, los estudios complementarios diagnósticos de Meniere por criterios es la audiometría, y lo ideal es demostrar que esa audiometría cambia o fluctúa en el seguimiento. Eso es lo más importante para no tener dudas del diagnóstico de Meniere. Y los demás son estudios complementarios que nos apoyan al diagnóstico. Demostrar el hidrops en la resonancia, demostrar el hidrops en el electrocócleo, y los estudios vestibulares para demostrar el compromiso vestibular. En este caso, a Aldo le decimos que su diagnóstico es de una enfermedad de Meniere y que vamos a empezar un tratamiento. El profesor Struck propone las 4D. La primera D es tener el diagnóstico confirmado, y la droga en elección se considera que es la betahistina. Con respecto a la duración y la dosis, probablemente muchos sepan que esta enfermedad de Meniere no tiene un consenso único del manejo terapéutico. Incluso el fármaco que más se usa mundialmente para el tratamiento, que es la betahistina, no tiene un estudio clínico que demuestre sin duda su efectividad, pero es la recomendación de la mayoría de los expertos y tendría una correlación fisiopatológica. Porque la betahistina, si bien es un débil agonista H1, tiene algo de efecto H2 que justificaría el efecto adverso a nivel gástrico de epigastralgia. Es un fuerte antagonista H3. Aumentaría el flujo en la endolinfa y también tendría una relación con disminuir la producción de endolinfa. Entonces sería como el fármaco más adecuado a la fisiopatología o fisiopatogenia de la enfermedad de Meniere, ¿sí? Entonces, a Aldo le decimos que vamos a darle betahistina, y la dosis inicial que elegimos fue de 48 miligramos al día. Cuando viene al control, a los 3 meses nos dice: doctor, yo seguí con síntomas, ¿sí? Y entonces nos pregunta cómo seguimos. Habíamos dicho que esta enfermedad, que la enfermedad de Meniere, tiene 2 síntomas principales, cocleares y vestibulares, y nuestro objetivo es que estos se puedan reducir con la medicación. Como no lo logramos, podemos entender que estamos en un escenario de una enfermedad de Meniere denominada de difícil control. Esto es, que a pesar del tratamiento y en dosis adecuadas, el paciente sigue con síntomas, en particular los síntomas vestibulares, que son los que más molestan. ¿Qué opciones tenemos cuando el paciente no responde a síntomas? Insisto que cada uno puede tener distintas opciones terapéuticas. En nuestro escenario vamos a elegir la propuesta de aumentar la cantidad de betahistina al día, ¿sí? Le vamos a decir a Aldo que vamos a pasar de 2 comprimidos al día a 6. En nuestro centro, cuando hacemos esta determinación, le explicamos al paciente que vamos a hacer una dosis que muchas veces está por fuera del prospecto, como dosis máxima, y hacemos firmar un consentimiento informado, explicando la seguridad del fármaco, que hay publicaciones que han usado hasta 30 comprimidos por día, y que la betahistina sigue comportándose segura a pesar de las altas dosis. En el control, nuevamente, Aldo nos dice que no logra un control de síntomas, ¿sí? Evidentemente, la enfermedad de Aldo es una enfermedad de difícil control, y la betahistina ha sido insuficiente para el control de la enfermedad. En este escenario, cuando la betahistina podemos considerarla insuficiente, una posibilidad es asociar algo a la betahistina. Habíamos dicho que esto es una retención de líquido por sí una forma en el oído. Se puede trasladar la conducta de los oftalmólogos cuando eso pasa en el glaucoma, utilizan un diurético que se llama acetazolamida. En algunos casos podemos asociar betahistina con acetazolamida, en otros casos, o incluso también en simultáneo, corticoides vía oral con el objetivo de intentar controlar los síntomas. Si eso no se logra, podemos considerar que el tratamiento médico está agotado, usamos betahistina, usamos diuréticos y corticoides, y podemos plantearnos hacer un tratamiento invasivo e intratimpánico. Ahí podemos usar corticoides o antibióticos. Hay estudios comparativos entre ambos y la efectividad sería similar. Recuerden que los antibióticos son ototóxicos y pueden dañar tanto la parte coclear como vestibular, así que la primera elección, por lo menos para nosotros, es usar los corticoides. Y de esta manera, gracias a Aldo, hemos visto todos los escenarios posibles del manejo de la enfermedad de Meniere. Y por último vamos a hablar de Berta, que tiene 63 años y nos consulta al departamento de urgencias por un cuadro de vértigo que tuvo una duración de 10 a 15 minutos. Mientras estaba sentada fue al incorporarse, pero hace un mes atrás estaba acostada, se incorporó y tuvo un cuadro de vértigo que la obligó a sujetarse, que habrá durado 2 a 3 minutos. O sea que Berta tuvo 2 episodios de vértigo breves que se autolimitaron y que fuera de los intervalos estaba libre de síntomas, o sea, estaba estupenda.
tiene antecedentes de hipertensión, tabaquismo y dislipemia, y el examen físico era normal, incluso con las maniobras posicionales. Con esta información de Berta, ¿ustedes cuál creen que puede ser el diagnóstico más probable? Los invito a votar, tenemos 4 opciones. Muchos de los episodios de Berta fueron uno que estaba acostada y se incorporó, en el otro estaba sentada y se incorporó, fueron autolimitados, o sea, duraron minutos, y no tenía nada el examen físico, y fuera de los episodios estaba normal. Bueno, muy bien, espero que hayan votado. Creo que soy el culpable de las votaciones porque los sesgué con los cambios posicionales o posturales. Es verdad que un diagnóstico posible es una hipotensión ortostática, pero en realidad lo que Berta tuvo fue un accidente isquémico transitorio, ¿sí? Ustedes saben que la circulación posterior, que depende de las vertebrales, el circuito vértebro-basilar, denominado así, de tener una alteración de flujo, los cambios ortostáticos, ¿sí? Por una cuestión hemodinámica, puede justificar los síntomas, ¿sí? Así que lo que tuvo Berta fue una IT. Acá hay muchos mensajes que necesito que queden claros. Todo cuadro de vértigo autolimitado, ¿sí? Se tiene que considerar como un síntoma neurológico transitorio, ¿sí? Hasta un tercio de los casos, los pacientes que tienen un ACV constituido, ¿sí? Han tenido previamente una IT y el síntoma principal de la IT de circulación posterior es el vértigo, incluso el vértigo aislado. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tiene vértigo y ataxia, diplopía, disartria, como un cuadro bien neurológico y florido. El vértigo solo, aislado, ¿sí? Es un signo de alerta de que el paciente puede tener un accidente isquémico transitorio, y el accidente isquémico transitorio es el aviso de que puede existir un evento mayor, o sea, una ACV. Bueno, muy bien, y para terminar, los mensajes para llevar a la casa. La migraña vestibular es el síndrome vestibular episódico espontáneo más frecuente. La asociación de síntomas vestibulares con la fotofobia, sonofobia, aura visual y cefaleas aumenta la sensibilidad y especificidad diagnóstica. La migraña vestibular es un diagnóstico clínico, ¿sí? A veces los estudios complementarios pueden ser útiles para los diagnósticos diferenciales. No lo mencionamos, pero suele ser a veces difícil diferenciar la migraña vestibular de la enfermedad de Menier. No hay un consenso único para el manejo de la enfermedad de Menier, pero conceptualmente es la enfermedad de Menier. Típicamente la mayoría de los pacientes andan bien. No todos les va a pasar como el caso que presenté de Aldo, que le pasó, que tuvo muy mal control de síntomas. Suele ser la enfermedad al inicio inestable, por decirlo de una forma, en el control de síntomas, y después tiene un periodo muy largo de control de la enfermedad. No los mencioné, pero la enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica, no tiene cura, y por eso algunos autores proponen un tratamiento prolongado. Sería difícil de entender que si tenemos una enfermedad que no tiene cura, vamos a usar tratamientos por 1 o 2 semanas. Muy por el contrario. Nuestro objetivo es el control de síntomas, en particular los síntomas vestibulares. No está tan claro que la betahistina tenga efectos a nivel coclear, y eso tomamos como referencia el control de síntomas, en particular los vestibulares. Y por último, recuerden a Berta, tengan en cuenta, digo bien, los accidentes isquémicos transitorios siempre dentro de sus diagnósticos diferenciales. Bueno, cualquier duda que hayan tenido de las presentaciones, lo hablamos al final. Y ahora los dejo con el doctor Gualtieri, que vamos a hablar de otra entidad muy frecuente y que da muchas dificultades o dolor de cabeza, que son los mareos crónicos. Muy bien, buenas tardes. Entonces vamos a seguir con la segunda presentación, que es sobre mareos crónicos. Si bien estos cuadros no son frecuentes de ver en la urgencia, suele ocurrir que los pacientes concurran debido a descompensación de un cuadro previo o porque ya han hecho múltiples consultas y quieren una opinión más. Como venimos haciendo, vamos a presentar un caso clínico. Esta es una paciente de 67 años que refería mareos episódicos de muchos años de evolución. Estos episodios de vértigo duraban de segundos a horas, llegaba a referir hasta 48 horas de duración de algún episodio,
sin que esté acompañado de síntomas cocleares. No había tinnitus, no había acúfenos, no había cefalea, no había otros elementos asociados a los episodios de vértigo, salvo síntomas autonómicos, náuseas en algunas ocasiones. Este cuadro fue progresando a mareos continuos, que describía como inestabilidad, sobre todo cuando estaba parada o caminando, si bien no había ninguna circunstancia en particular que lo empeorara. Acá pueden ir viendo en el video que cuando hacemos la maniobra de impulso cefálico era positivo en forma bilateral. Había ausencia de nistagmus espontáneo o evocado por la mirada, la inhibición del BOR era normal, la maniobra de Romberg era positiva y la marcha era lenta e insegura, pero la paciente lo podía hacer en forma autónoma, no necesitaba apoyo, no necesitaba ayuda. Bien, sigamos entonces con estos datos. Quiero que contestemos la siguiente encuesta. Hay tres opciones. ¿Qué se solicita con un paciente con esta clínica? Un test calórico, un video impulse test o una resonancia de cerebro. Vamos a ir contestando la pregunta y de acuerdo a los resultados seguimos con la descripción de la presentación. Los invito a votar, no es muy difícil. Esto es simplemente un ejercicio para ir despertándolos porque hace rato que estamos acá y quiero que se despabilen. Bueno, ¿cómo vamos con la encuesta, Osvaldo? ¿Estamos ya a suficiente cantidad? Sí. Bueno, la mayoría opina que el estudio que pide es un video impulse test. ¿Seguimos con la presentación, Osvaldo? Bien. La respuesta correcta, en mi opinión, es un video impulse test. ¿Por qué? Porque puede evaluar todos los conductos semicirculares, los 6 conductos semicirculares, y nos va a dar una idea, en el caso que tiene afectado, como lo sospechábamos ya por la clínica con el impulso cefálico, si están comprometidos todos o alguno de ellos. Acá tenemos una vestibulopatía completa, bilateral y completa, comprometiendo todos los conductos semicirculares. Ya vamos a ver que no siempre afecta a todos. Si bien pedimos la resonancia, no es para hacer el diagnóstico de la entidad, sino para descartar ciertas etiologías que rápidamente nos puede dar la etiología del cuadro. Bueno, entonces vamos a evocarnos el tercer grupo, el último, de los cuadros vestibulares crónicos, a los cuales se puede llegar por 3 caminos, según estos autores. Yo recomiendo leer este artículo a aquellos que estén interesados porque es muy práctico, muy interesante. Ellos describen un primer grupo donde los pacientes empiezan con el vértigo episódico que van incrementándose hasta llegar a un cuadro de mareos continuos, desequilibrio crónico, como el paciente que presenté anteriormente. El segundo grupo de casos es un paciente que tiene un cuadro vestibular agudo al comienzo, se recupera parcialmente en las primeras semanas, como suele ocurrir, desaparece el nistagmus, desaparecen las náuseas, los vómitos, pero el paciente nunca llega a recuperarse completamente. Queda con un desequilibrio crónico, con lo que constituye una vestibulopatía no compensada. Esto puede surgir a partir de una neuritis vestibular. Es frecuente verlo en el herpes zóster, en Ramsay-Hunt, por el grado de afectación que tiene, pero influyen una serie de factores, entre ellos una medicación incorrecta dada en forma crónica, que suele inhibir al sistema nervioso para lograr la compensación completa. Este es un cuadro de relativa frecuencia en la cotidianidad del consultorio. Y por fin un tercer grupo, que es un grupo importante, donde nunca tuvo vértigo a ningún punto de la evolución. Suele ocurrir en pacientes que han estado sometidos a un tratamiento con aminoglucósidos y que al ser dados de alta de la internación notan este desequilibrio. Suelen ser cuadros, estos últimos, donde no hay progresión, se mantiene siempre estable. Y otros donde en forma insidiosa empieza y tiene un curso progresivo, habitualmente secundarios a patología del sistema nervioso central, con una evolutividad del proceso y va agravando el cuadro de desequilibrio. Bien, desde el punto de vista práctico yo divido los mareos crónicos en 2 grupos. Los orgánicos, que a su vez los vamos a dividir en periféricos y centrales, como venimos haciendo habitualmente, y los cuadros funcionales, donde fundamentalmente vamos a hablar del PPPPD a posteriori. Dentro de los cuadros orgánicos y periféricos, la vestibulopatía bilateral es la representante más importante de este cuadro, donde, si bien en algunos casos podemos identificar el origen más o menos rápidamente, uso de gentamicina,
posterior a una meningitis o encefalitis o meningoencefalitis, hay un número muy importante de casos donde no detectamos ninguna causa y se trata del cuadro de idiopáticos, ¿sí? Es un número bastante importante de casos de vestibulopatía bilateral. Recientemente, la Bahraini Society ha publicado una serie de criterios diagnósticos para la vestibulopatía bilateral, que son varios. Quiero enfatizar esto que ellos refieren como los, digamos, criterios de la videoimpulse para la misma, donde ellos consideran que los canales horizontales deben tener una ganancia menor de 0,6 para ser considerado una vestibulopatía bilateral, como en este caso. Recordemos que el valor normal es hasta 0,8. Ellos consideran que este valor es muy alto, de la misma forma que no toman en consideración los canales verticales para hacer el diagnóstico. Dentro de esos criterios diagnósticos también describen la presbivestibulopatía, donde los canales horizontales son considerados una vez más, pero con valores entre 0,6 y 0,8. Ese grupo pasaría a ser presbivestibulopatía. Nosotros no estamos muy de acuerdo con eso junto con otros autores, ya que creemos que los canales verticales son muy importantes también en la aparición de cuadros de desequilibrio crónico. La Bahraini Society no los consideró porque piensa de que no hay suficiente información actualmente en la bibliografía para poder incorporarlos. De todas maneras, nosotros creemos que a partir de que haya cada vez más trabajos, se van a deber incluir. De hecho, nosotros recientemente presentamos un trabajo donde separamos un grupo bastante importante de casos donde el compromiso está limitado solamente a los conductos semicirculares posteriores, con un desequilibrio crónico importante. A partir de que haya más trabajos como estos, seguramente vamos a tener más información y estos criterios actuales van a ser modificados para incluir todos, ya que nuestra experiencia es que hay una gran diversidad en el compromiso de los 6 conductos semicirculares, dando vestibulopatías completas como estas o vestibulopatías incompletas. Bien. Con respecto al síndrome vestibular central, este es un capítulo importante dentro de los mareos crónicos. Esta es una clasificación muy importante, muy completa, donde se describen todas las causas a los distintos niveles del sistema nervioso central, que recomiendo leer a aquellos que estén interesados en el tema. Pero a los fines de este webinar, yo elijo otra clasificación, también de los mismos autores del grupo de Alemania, de Brandt y colaboradores, donde van a dividir los síndromes vestibulares centrales en 3 grupos, basados en el plano de afectación del BOR que presentan estos pacientes, guiados por el nixtamus. Vamos a continuar, vamos a pasar el video entonces, Osvaldo. Acá vamos a ver una secuencia de casos donde el nixtamus nos va a llevar a la ubicación topográfica de la lesión. Fíjense en este caso, este paciente tiene un nixtamus vertical, es muy leve, muy sutil, vertical hacia abajo. No siempre es muy evidente, hay que mirarlo con mucho detenimiento. Lo vamos a ver mejor en el siguiente video. Pasemos al siguiente. Fíjense acá, acá es muy notorio, ¿ven? Nixtamus vertical hacia abajo, muy claro, no siempre es tan intenso. Detengamos un minuto el video acá, pero quiero comentarle que estos nixtamus verticales tienen afectación en la línea media. En el downbeat nixtamus que estamos viendo, fundamentalmente a nivel de la unión bulbo-medular, en la línea media, o bien a nivel bilateral del vestíbulo cerebelo. Si bien hay muchas causas, desde tóxicas, medicamentosas, quiero resaltar esta que vemos acá, que es una malformación de Arnold-Chiari, que tiene especial importancia por las consideraciones quirúrgicas que puede merecer. Continuamos entonces, Osvaldo, con el siguiente caso, donde vamos a ver otro paciente con nixtamus vertical también, pero esta vez hacia arriba. Esto es un upbeat nixtamus. Paramos el video. También, obviamente, como es un compromiso en el plano sagital, vamos a buscar la lesión en el plano central, en el medial. Puede ser a nivel bajo, muy similar a la topografía del downbeat, o bien alto a nivel mesencéfalo protuberancial. Esta es la resonancia de esta paciente, donde vemos una lesión hemorrágica a nivel bulbo protuberancial, provocado por una hemorragia dentro de una malformación cavernosa. Continuemos con el siguiente caso. Este paciente siguiente ya lo conocen. Es un paciente que vimos la semana pasada, donde tiene un nixtamus horizontal en posición primaria, que aumenta de intensidad al mirar hacia la fase rápida, parece una ley de Alexander positiva, pero que cambia de dirección al mirar hacia la derecha. Esto es un nixtamus horizontal de dirección cambiante, habla de una alteración del BOR a nivel sagital, y el compromiso lo vamos a buscar cerca siempre de los núcleos vestibulares.
Continuemos con el siguiente caso, donde vamos a ver un paciente que tiene esta vez un trastorno a nivel de plano coronal y por lo tanto necesitamos que vamos a ver es torsional o rotatorio, como quieran mencionarlo. Presten atención siempre a alguna de los vasos de la conjuntiva donde van a poder ver mejor la característica rotatoria o torsional del nistagmus. Estos nistagmus suelen estar ubicados a nivel del núcleo vestibular o bien altos a nivel de los núcleos de la mirada vertical, siempre lateralizados de la línea media, porque es el plano coronal el que está comprometido. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Hasta acá llegamos con la presentación de los cuadros centrales. Ahora voy a hablar de otro caso clínico. Esta es una mujer de 36 años que concluyó a consulta por mareos de 18 meses de evolución, que eran continuos. Lo describía fundamentalmente como inestabilidad, nunca tuvo vértigo, y estaba presente fundamentalmente cuando estaba parado o caminando. Refería puntualmente que ciertas circunstancias empeoraban mucho el cuadro, por ejemplo, estar en un ambiente donde había mucho movimiento de gente, en la calle, en un shopping, supermercado, mientras que en su casa mejoraba mucho el cuadro y tenía fluctuaciones diarias. El examen era completamente normal, impulso cefálico negativo, rombe negativo, marcha normal, todo el resto del examen era completamente normal. Ahora pasemos a otra consulta. ¿Es central, es periférico o es funcional? Vayan votando para después continuar con la presentación. ¿Cómo vamos con la encuesta, Osvaldo? ¿Tenemos suficientes? Bien. Bueno, la mayoría piensa que es un mareo funcional, es correcto eso. Esta paciente, todos los estudios que se le hicieron, tanto de imágenes como de... Continuamos con la presentación, Osvaldo. Tanto de la presentación de la parte vestibular como central, resonancia, etcétera, etcétera, fue completamente normal. Esta paciente fue diagnosticado con lo que se conoce ahora como PPPD. En castellano la traducción sería algo así como mareos postural perceptual persistente. Esto fue recientemente descrito por la Bahrain Society. La ventaja que tiene con respecto a cuadros anteriores psicológicos o funcionales es que ahora hay un criterio de diagnóstico, de manera que se puede hacer el diagnóstico con datos objetivos. No se llega al diagnóstico por exclusión. Y como le pasaba a esta paciente, cuadros, lugares muy cargados visualmente o con mucho movimiento, con gran estímulo visual, le empeoran mucho el cuadro. Es una característica muy típica de estos pacientes. Estas son dos diapositivas que horrorosas con las imágenes, pero no es para que las aprendan, sino para señalar 2 o 3 puntos. Habitualmente en estos pacientes se observa una combinación de causas estructurales, psicológicas y funcionales, ¿sí? Hay una superposición importante de los 3 elementos en estos cuadros funcionales. Y este otro, que explica en parte la fisiopatología muy compleja y mal entendida, la pongo simplemente porque me interesa poner el énfasis en esta palabra, mala adaptación. Porque actualmente, entre todas las teorías que hay, se acepta mayormente que es una mala adaptación del sistema nervioso a insultos, tanto orgánicos como psicológicos, y que llevan a un efecto reverberante, un círculo vicioso que mantiene la clínica del paciente en forma indefinida y que después nos va a dar las bases para enfocar el tratamiento, como vamos a ver posteriormente. Esto, por fin, es para mostrar en realidad que hay un espectro entre todo esto, desde cuadros claramente psicológicos, como la fobia al espacio, hasta llegar a este cuadro actual del mareo postural perceptual persistente, que es claramente funcional, no es psicológico. Hay un mal funcionamiento del sistema nervioso. Hay que diferenciar un cuadro funcional de uno claramente psicológico. Mi opinión es que hay todo un espectro de cuadros donde hay bastante superposición de distintas entidades que van desde un cuadro de fobia de espacio, por ejemplo, al cuadro claramente funcional del que hemos hablado recientemente. Bien, ahora, ¿qué tan frecuentes son estos cuadros? Yo ya les comenté la semana pasada de esta estadística, esta base de datos de los coreanos, muy amplia, donde ellos encuentran que la segunda causa de mareos en su estadística era el PPPD, con un 20% de casos. Muy poco por debajo del BPPB, que todos coinciden que es el más frecuente. Los vértigos centrales, fundamentalmente vasculares acá, corresponden al 12,9%, mientras que la vestibulopatía bilateral es de 1,4%. Ya mencioné la vez pasada que hay que tomar con pinzas estos resultados por el tipo de centros donde se hace la encuesta. Y vamos a ver esta otra del grupo de Brandt,
donde también ellos tienen como segunda causa los mareos funcionales con un 15%. Quizás un poco alta también esta incidencia. Por ejemplo, Stab, que es alguien que trabajó mucho en esto, él considera que la incidencia más probable en general en los cuadros, en los centros de neurología, es de alrededor de un 10%. Yo coincido bastante con esa última apreciación. Mientras que los cuadros centrales, acá también corresponden al 13, muy parecido al anterior. Ahora bien, la vestíbulopatía bilateral en este caso es de 6.7%. De hecho, nuestros casos que hemos analizado, que yo les comenté de la publicación que hicimos, estaba cerca del 6%. Yo creo, de acuerdo a lo publicado, es que la estadística más probable de presentación de la vestíbulopatía bilateral está entre el 6 y el 8%. Esa es una cifra bastante más aproximada a la realidad, considerando distintos centros, tanto otorrinolaringológicos como neurológicos. Bien, y vamos a detenernos ahora un poco más en el tratamiento. Obviamente, cuando hay un tratamiento específico para ser etiológico, como en el caso de una malformación de la Nochiari, vamos a encargarnos de eso. Ahora, muchas veces no tenemos ese diagnóstico etiológico y aún así tenemos que dar un tratamiento sintomático. En este caso, la vertictina es la droga de elección para la mayoría de los pacientes con vértigo. Por lo que ya comentamos de que tiene muy buena acción como antivertiginoso y que por sus acciones tanto periféricas como centrales a nivel de las vías de la histamina, va a generar una mayor actividad de la rehabilitación vestibular, logrando mejores resultados de esta misma para corregir el cuadro crónico. Hay que tener en cuenta que por más crónica que sea el cuadro o bien sea central, siempre la rehabilitación va a tener un lugar y como mínimo podemos esperar una mejoría del paciente. Si bien a lo mejor no lo podemos recuperar completamente, pero vamos a poder lograr en la mayoría de los casos una importante mejoría, logrando una mejor calidad de vida del paciente. Recuerden también que la vertictina tiene que darse a dosis adecuadas, 48 miligramos por día es lo ideal, y por tiempo prolongado, que en este caso, con ser crónico, probablemente sea más prolongado de lo que hablamos para el cuadro central, que si el paciente después de 2 o 3 meses, 60, 90 días, está muy recuperado, podemos disminuirla y eliminarla. En estos casos posiblemente tengamos que mantenerlo por tiempo indefinido con incrementos y descensos de acuerdo a la evolución del caso. Quiero hacer una mención especial para un cuadro específico que es el Down Beat Nystagmus. Este cuadro genera un síntoma muy molesto, muy desconfortante, que es la oscilopsia, una oscilopsia vertical, y que actualmente la estamos tratando con esta droga que es la 4-aminopiridina. Primero porque tiene muy buena tolerancia y segunda porque ha mostrado mucha mayor efectividad que drogas que usábamos previamente. En el país no la tenemos en forma comercial por ningún laboratorio, de manera que nosotros la hacemos preparar en distintas droguerías. Conviene ir haciendo un incremento gradual de la dosis, empezando con 5 miligramos, se puede llegar hasta 10 o 15 miligramos 2 veces por día, dependiendo de la tolerancia del paciente y el efecto que tenga la misma. Y por fin, el PPPD. Este es un cuadro muy específico y particular, como ya dije, distintos enfoques han dado fallas terapéuticas, fundamentalmente por esos cuadros que les mostré inicialmente que eran muy complejos. Acá se utiliza un tratamiento que se llama multidisciplinario. Usamos inhibidores de recaptación de serotonina, fundamentalmente sertralina, es una droga que más se ha usado, para corregir esa disfunción central, esos loops anormales, ¿no es cierto?, que generan una reverberación de los síntomas, asociados a terapia cognitiva conductual, específicamente, no cualquier terapia psicológica, terapia cognitiva conductual, unida a la rehabilitación vestibular, estas últimas en una sesión diaria semanal, cada una de ellas, aproximadamente por 10 o 12 semanas. Este esquema terapéutico ha demostrado muy buena respuesta en la mayoría de los pacientes. De hecho, la paciente que les comenté anteriormente ha tenido una respuesta espectacular a este tratamiento, ha mejorado espectacularmente su calidad de vida, tanto que no quiere abandonarlo. Dijimos, bueno, ¿estás bien? ¿Ya podés retirarlo? No, doctor, yo estoy muy bien con esto, me ha cambiado la vida, quiero seguir. Ya lo tenemos hace más de un año y con una muy buena tolerancia al tratamiento y al respuesta. Por fin, hablar de rehabilitación vestibular. Si bien siempre la rehabilitación vestibular es la piedra fundamental del tratamiento de los pacientes con patología vestibular, particularmente en pacientes crónicos, es la herramienta más importante, porque de aquí va a ser usada en forma indefinida. Habitualmente, sobre todo para evitar que el paciente haga un hospitalismo, lo que hacemos es lograr la máxima mejoría que podemos conseguir y a partir de ahí le decimos al paciente que siga con ejercicio a domicilio. Le indicamos hacer actividad física, caminatas, hacer tai chi, tangoterapia, es muy útil,
etcétera, etcétera. Especialmente pacientes que son autoválidos y que son muy activos. Y monitoreamos la evolución. Si se mantiene bien, continúa con eso. Si tiene una recaída porque tuvo alguna enfermedad que lo mantuvo en cama o porque no es muy adherente a ese tratamiento y tiene una recaída, volvemos otra vez con una nueva sesión de rehabilitación vestibular más betistina para lograr recuperar otra vez el nivel previo. Bien, y para terminar, como decía Albert Einstein, la vida es como andar en bicicleta. Hay que avanzar para no perder el equilibrio. Así que continuemos avanzando entonces con el webinar. Gracias por la atención. Ahora vamos a pasar a hablar de algunos casos clínicos. Vamos a hacer una especie de ping-pong de casos clínicos, donde vamos a presentar casos de la vida cotidiana, ¿sí? Y vamos a ver por qué a veces se cometen errores que se pueden evitar. Vamos a presentar un caso clínico. Este es un paciente que concurre a guardia. Lo que voy a mostrar acá es el reporte del médico de guardia. Este paciente de 43 años concurre por mareo postural de varios días de evolución, con oscilopsia mirar a la derecha, oscilopsia derecha pone, no queda muy claro eso, asociado a náuseas. Este es el relato que el médico de guardia rescata del paciente. En su historia clínica anuncia que tiene ausencia en estado espontáneo evocado, la maniobra de impulso cefálico es positiva a derecha y la maniobra de Disc-Pike es negativa. A pesar de esto mismo, él pide una BNG sin test calórico con diagnóstico de BPPV y solicita que se lo hagan de urgencia. Suspende la betistina que venía tomando y le indica al paciente volver en 48 horas con el estudio realizado. Este paciente en estas condiciones llega al servicio para hacer el estudio. Siempre nosotros hacemos una evaluación breve del paciente para saber con qué nos estamos enfrentando. Y el médico que va a hacer el estudio destaca que el paciente tenía un mareo sostenido de comienzo agudo 5 días previos, sin otros síntomas asociados, salvo náuseas, y que empeoraba con el movimiento. O sea, el paciente estaba permanentemente mareado y cada vez que se movía le empeoraban los síntomas. Había consultado en varias guardias donde se indicó tratamiento sintomático con betistina, pero no se hicieron estudios. Y como seguía con síntomas, concurre a esta guardia donde es evaluado y enviado a hacer estudio. El médico que hace el estudio, es una combinación que estoy poniendo acá entre clínica, la evaluación clínica y la videoentamografía, encuentra que tiene un estamo espontáneo, horizonte rotatorio izquierda, con ley de Alexander y que se incrementaba sin la fijación. Tenía un impulso cefálico a derecha, como vio el médico de guardia. Él constata de que tiene ausencia de skew deviation. La evaluación oculomotora normal, el Disc-Pike era negativo, como vio el médico de guardia. En cambio, el rombe era positivo con un stepping que no lo podía realizar. Estaba tan instable que no era posible realizarlo. Y la marcha era sin asistencia, pero muy insegura. Bien. Acá, en este contexto, ¿cuál es el siguiente estudio a pedir? Un test calórico, una resonancia de cerebro y ángulo pontocerebroso o un VIGIT. Porque tenemos que completar el estudio a ver qué tiene el paciente a nivel del laberinto, que hasta ahora no se evaluó. Hagámosla, por favor, pasemos contestando las preguntas, de manera que continuemos con la presentación que estamos haciendo. Bien, va llegando la encuesta. La mayoría está repartido entre resonancia y VIGIT. Muy pocos piden test calórico. En realidad, el estudio ideal para pedir aquí en este momento es un video impulse. Porque el video impulse, como he mencionado anteriormente, me va a decir cómo están funcionando, evalúa el reflejo oculovestibular de los 6 conductos semicirculares, me da una información de cuál es el comprometido y me da una topografía, muchas veces, del compromiso que tiene este laberinto. Acá podemos ver que hay un compromiso a nivel del lado derecho que va a afectar el conducto semicircular horizontal y el anterior. Fíjense la marcada disminución de ganancias. Recuerden que en rojo o rosado el movimiento de cabeza y en verde el movimiento de los ojos. Y fíjense la cantidad de sacádicos que tiene. Por otra parte, acá en el registro de videoestamografía vemos que hay un istmus a izquierda espontáneo que aumenta al mirar a la izquierda, cumple la ley de Alexander, y que es claramente incrementado por la postura, por eso el paciente estaba más mareado cuando cambia de posición, y que al inhibir la fijación, fíjese cómo incrementa la velocidad de fase lenta. En este contexto, volvemos a una pregunta. ¿Es una vestibulopatía aguda unilateral periférica, lo llamado neuritis vestibular? ¿Tenemos una isquemia vertebrovascular
o una lesión ocupante de espacio de ángulo pontocerebeloso. Vayamos contestando las preguntas. ¿Cómo vamos con la encuesta, Osvaldo? ¿Ya hay suficientes que hayan contestado o están muy dubitativos? A ver. La mayoría piensa que es una patología periférica, la minoría una isquemia vertebrovascular. Bien, continuamos entonces con la presentación. La respuesta correcta es que es una vestibulopatía periférica, ¿sí? En este caso, puntualmente, una neuritis vestibular. El patrón de video impulse marca que hay un compromiso de la rama horizontal y la superior, con lo cual topografía la lesión a nivel de la rama superior del nervio. Pero en el contexto de un paciente que tuvo una falla vestibular aguda, sin otros síntomas ni neurológicos, ni otológicos, no hay síntomas cocleares, etcétera, etcétera, y que tiene un nistagmus unidireccional, ¿sí? En ese contexto, este patrón de videoimpulse corresponde a una patología vestibular periférica y constituye una neuritis vestibular o una vestibulopatía aguda periférica unilateral, como se dice actualmente. Quiero señalar dos cosas aquí importantes. En primer lugar, el médico de guardia se confundió porque puso mucho énfasis en lo que el paciente decía que al moverse le empeoraba. El segundo error de él es no tomar en cuenta que la mayoría de Hall-Pike era negativa, con lo cual, si es negativa, no es muy probable que tenga un BPPV, a menos que uno considere que puede estar agotado, cosa difícil. Pero fundamentalmente no pudo considerar o no puso en consideración importante la presencia de impulso cefálico positivo, que como dijimos es uno de los elementos fundamentales del HINTS para llegar a un diagnóstico entre vestibular y periférico. Por eso hace la orden equivocada, interpreta que es posicional un BPPV y pide BNG sin test calórico, sin VHIT, con lo cual no llega al diagnóstico. El médico que hace la evaluación sospecha esto, por eso pide el VHIT que mostramos anteriormente. Ahora, tener en cuenta que esto que estamos viendo acá es solamente un patrón. Este es un estudio complementario que me dice que está afectado la rama superior. No hace el diagnóstico de neuritis vestibular. El diagnóstico de neuritis vestibular lo hacemos por interrogatorio del paciente. La clínica siempre es soberana. Porque fíjense este otro caso, donde también tenemos un compromiso de la rama superior, fíjense, horizontal y anterior comprometido, esta vez del lado izquierdo, pero este paciente tenía hipoacusia crónica, tinnitus crónico y el desequilibrio era progresivo, no tuvo un cuadro vertiginoso. Eso obliga rápidamente a hacer una resonancia y aparece esto que es un neurinoma del acústico, un schwannoma del octavo nervio. Fíjense cómo el mismo patrón, ¿no es cierto?, el VHIT corresponde a dos entidades completamente diferentes. Vamos, recuerden que esto es simplemente un estudio complementario. Como bien dijeron los autores del método, Courtois y Halmay, que hacen este comentario a un paper reciente donde los autores trataban de determinar cuál es la efectividad del VHIT para hacer diagnóstico de distintas entidades, neuritis vestibular, Meniere, schwannoma, etcétera, etcétera. Y ellos claramente, y de forma muy razonable, comentan, este estudio no es para hacer diagnóstico de entidad, es para evaluar el reflejo óculo-vestibular y decir cómo está el sistema laberíntico en los conductos semicirculares. El diagnóstico de entidad lo va a dar la historia clínica y otros estudios complementarios. Así que tener mucho cuidado con lo que se espera del método complementario. ¿Ok? Y por fin, en este caso de este paciente, lo que el médico de guardia debería haber considerado que el HINT tenía un head impulse patológico, era normal, estaba comprometido, era positivo. El nistagmus era unidireccional, siempre hacia el mismo lado, no cambiaba dirección y no tenía skew deviation, que eso que no lo había evaluado él. De manera que la conjunción de estos tres elementos es lo que hace el diagnóstico de vestibulopatía periférica y el video impulse lo que hizo fue poner el punto topográfico de que es un compromiso de la rama superior, con lo cual el diagnóstico definitivo es neuritis vestibular de la rama superior del nervio. Bien, muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta o comentario o dudas, vamos a dejarlo para las preguntas finales y le doy espacio a Alfredo para que presente sus casos clínicos. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos casos. Bueno, en esta segunda etapa vamos a continuar con casos de la vida real.
y que sean de ejemplo para aprender todos, ¿sí? Alberto tiene 60 años y vino a guardia por un cuadro de vértigo agudo, o también llamado vértigo sostenido, y ese fue el motivo por el cual terminó internado, ¿sí? Era hipertenso y dislipémico y tomaba medicación antihipertensiva y para la hipolipemia antes, ¿sí? Entonces, la internación fue por un cuadro de vértigo agudo que estaba muy sintomático y tenía inestabilidad para caminar. Cuando lo revisamos, llaman a neurología, tenía ausencia de un nistagmo espontáneo, tenía un impulso cefálico normal y tenía una ataxia de la marcha grado 2-3, ¿sí? Cuando hacemos el examen, vamos a ver este video, que quiero que hagan énfasis en varias cosas. Primero, créanme que hay una ligera inclinación a la izquierda y ahora presten atención a la alineación ocular, ¿sí? En este caso, Francisco está haciendo alguna maniobra semilógica que se llama cover test y lo que se puede apreciar es que el ojo derecho del paciente de arriba va hacia abajo y el ojo izquierdo de abajo hacia arriba. Entonces, lo que estamos poniendo en evidencia es una alteración de la alineación vertical. Insisto, desde la perspectiva nuestra, el paciente tiene la cabeza ligeramente a la izquierda, el ojo derecho está arriba y el ojo izquierdo abajo. Muy bien, continuamos con la presentación. Entonces, acá hay una alteración de la alineación ocular. Esto es una desviación ocular oblicua y recuerden que la tríada de desviación ocular, alteración de la inclinación cefálica o til cefálico y la ciclorotación ocular, o sea, cuando están los tres elementos, eso es lo que se describió en el año 1977, ¿sí? Y se llama como OTR o Ocular T-Reaction, ¿sí? De esto, lo que tenemos que entender es que la vía, ¿sí?, depende de la interconexión de los núcleos oculomotores que van desde el núcleo intersticial de Cajal e incluso hasta la vía otolítica, ¿sí? Es raro, como todo en medicina, no imposible, tener un ocular T-reaction por una lesión periférica. Típicamente, y lo que uno va a buscar y lo utiliza es para buscar un cuadro central, ¿sí? Fíjense que en este gráfico, por más que este chico puede notarse, que hay una decusación, ¿sí? Entonces, la protuberancia nos pone un nivel de entrecruzamiento de estas vías. Entonces, pensemos en nuestro caso. Nuestro caso tenía una inclinación de la cabeza a la izquierda, ¿sí? Y el ojo derecho estaba hacia arriba. Entonces, si pensamos esto, volvemos a decir que la cabeza estaba a la izquierda, ¿sí? Y que el ojo estaba en hipertropia, o sea, estaba hacia arriba, ¿sí? Entonces, con esta información, vamos a interpretar a Alberto, que fue el paciente internado que vimos desde neurología. Y ahora tenemos un ejemplo de la literatura. En este caso, este paciente tiene la cabeza a su derecha y su ojo izquierdo hacia arriba, ¿sí? Entonces, en el paciente de origen etnia china, podemos decir que la lesión, al tener la cabeza a la derecha y el ojo izquierdo hacia arriba, ¿sí?, podría estar a nivel bulbo protuberancial. Vamos a ver entonces a Alberto, si todos entendimos lo mismo. Aplicando la regla de Hintz, él tenía un impulso cefálico normal, el nistagmo incluso no se veía, pero tenía una alteración en el skew. En la maniobra de cover test, que es la que se utiliza para poner en evidencia una alteración de la alineación vertical, encontramos una lesión a nivel mesencefálico que justificaría la clínica del paciente, que insisto, tenía su cabeza hacia la izquierda y su ojo derecho hacia arriba. Entonces, habíamos dicho que cuando esto estaba así, la lesión era por encima de la decusación, en este caso mesencéfalo. Entonces, esto es aplicar en la práctica diaria la regla de Hintz en todos los escenarios posibles. En este caso, José María es un paciente de 85 años, que el motivo de consulta a la especialidad es que él, cuando estaba acostado, cada vez que rotaba la cabeza hacia su derecha, tenía síntomas de náuseas, incluso mareos.
El resto del examen neurológico era normal, pero cuando hacíamos la maniobra de rotar la cabeza hacia la derecha, fíjense que este es el registro de videonistagmografía, aparecía un nistagmo, dejábamos de rotar la cabeza y el nistagmo desaparecía. Esta entidad lo que nos está mostrando es que cada vez que se rota la cabeza se reproduce el síntoma, ¿sí? En este caso es el nistagmo, los síntomas autonómicos que él nos decía, que tenían náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces, con esta información tenemos que pensar o sospechar de una entidad bastante infrecuente, pero la idea es traer a la conversación algo muy común, que es que se atribuya síntomas vestibulares a las cervicales. Para que ocurra este escenario, que se llama vértigo rotacional cervical, tienen que ocurrir bastante cosas malas en simultáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, todo parte de que se demostró que cuando se clampean las vertebrales, el primer lugar que sufre son los núcleos vestibulares y en segundo es el aparato vestibular o el laberinto. Esto tiene una justificación de tener o no tener directamente colaterales. Entonces, mientras en este caso José María tenga la cabeza rotada, lo primero que va a sufrir son los núcleos vestibulares y el aparato vestibular, y eso justificaría que vimos nistagmo y síntomas autonómicos. Por supuesto, si José María mantiene la cabeza rotada, la explicación fisiopatológica de esta es lo siguiente. Tendría que tener una vertebral hipoplásica, que eso es relativamente frecuente en la población, y la vertebral dominante, que eso sí es frecuente, tendría que tener una compresión por la rotación cefálica. El ejemplo típico de esto es por un osteofito o un ligamento que comprime la arteria, entre comillas, buena, ¿sí? Entonces, por eso también se denomina síndrome del tirador de arco y flecha, por la rotación cefálica que uno realiza en el gesto del arco y la flecha, estaríamos comprimiendo la arteria vertebral buena y en este caso, como dije antes, el primer síntoma tendría que ser vestibular, o el esperable es vestibular. Insisto en el concepto, si mantiene la cabeza rotada, va a existir un denominado deterioro del rostro caudal, se van a sumar los síntomas neurológicos, incluso el paciente puede morir. Esto es un problema mecánico, e insisto que para que ocurra tiene que pasar muchas cosas malas, y se puede, si lo sospechamos en la práctica diaria, se puede hacer el screening con un Doppler de vaso de cuello. Hay que poner en la orden Doppler de vaso de cuello con rotación cefálica a 45 grados y alertar al dopplerista lo que buscamos, ¿sí? Y en este caso vamos a ver una alteración del flujo con la cabeza rotada a 45 grados, ¿sí? Si esto se confirma, insisto que es un cuadro infrecuente, pero hay reportes de que puede resolverse quirúrgicamente removiendo este osteofito si es la culpa o el ligamento. Y otra de las veces uno puede tomar una conducta más bien conservadora, dando la alerta de la importancia al paciente de que cada vez que rote la cabeza tiene que volver a su lugar para evitar la isquemia de tronco, ¿sí? O el infarto. Bien, y por último, este es un caso que no tiene nombre porque es de la literatura, pero es muy importante que aprendamos de esto. Este es un paciente que consultó a urgencias, ¿sí? Por un cuadro de vértigo sostenido. Al examen tenían un nistagmo horizontal y torsional espontáneo y tenía un impulso cefálico a izquierda positivo. La marcha y la prueba de Romberg también iban a la izquierda y no había otro signo neurológico, ¿sí? Entonces, tenemos un hombre de 48 años que tiene un cuadro de vértigo agudo, con un impulso cefálico positivo a izquierda y un nistagmo espontáneo. Vamos a ver el video y vamos a sacar conclusiones de acuerdo a lo que vemos en este video. Bien, volviendo al primer caso de Alberto, en este caso tiene una inclinación de la cabeza a la derecha del paciente. Son notorias las náuseas y el nistagmo es horizonto rotatorio a derecha. Habíamos dicho que tenía un impulso cefálico a izquierda, se atenúa con la mirada izquierda y este nistagmo se incrementa con la mirada derecha. Podría corresponder tranquilamente a una maniobra de Alexander, no tiene un componente vertical. Bien, y por último, vamos a volver a jerarquizar que tenía una inclinación de la cabeza a la derecha. Muy bien.
Con estos datos clínicos tenemos vértigo agudo, 48 años, y los signos clínicos que vimos en el video. ¿Cuál es su diagnóstico? Esta no es la encuesta, Osvaldo. Muy bien, Osvaldo, continuamos porque este no era las opciones. Bien, entonces con los datos actuales vamos a entender lo que denominamos un síndrome vestibular armónico. En este caso tendría todo como una hipofunción vestibular o una vestibulopatía izquierda. El paciente tenía un romber, un impulso cefálico a izquierda y el nistagmus a la derecha. Pero habría algo que nos estaría faltando porque la intención cefálica del paciente era a la derecha. Entonces vamos a volver a nuestra regla mnemotécnica de Hintz, el impulso cefálico, el nistagmus, pero había una alteración en la alineación, ¿sí? Entonces, en este caso tenía la cabeza a la derecha y no hicimos la maniobra de cover test porque insisto que es un caso de la literatura y tendríamos que pensar que la lesión estaría contraria a la inclinación de la cabeza, ¿sí? Tendría que tener una lesión alta como el primer caso. Entonces, vamos a hacer una imagen y encontramos que efectivamente tenía una lesión mesencefálica izquierda y lo que justificaría los síntomas periféricos, ¿sí? Es una lesión a nivel del núcleo. Recuerden que las lesiones nucleares se comportan como periféricas, al igual que la parálisis facial periférica. Si la lesión está en el núcleo, clínicamente se comporta como una parálisis facial periférica. Entonces, esto es el típico ejemplo de lo que se denomina una pseudoneuritis, porque clínicamente se comporta como tal, y tenemos que aplicar todo lo que aprendimos durante estas dos charlas para poder identificar los cuadros centrales, como es este ejemplo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Lo invito a Francisco que se sume a la ronda de preguntas. Tengo entendido que hay unas cuantas. Muy bien. Hay una pregunta que es para vos, Alfred. Luis Enrique Pauque pregunta si para iniciar el tratamiento preventivo, ¿cuál sería el punto de corte para iniciarlo, según la intensidad y frecuencia de los síntomas? Ampliamos un poco entonces eso. Bien, habíamos mencionado que la migraña, tomamos la conducta que, la migraña vestibular quise decir, tomamos la conducta que tendríamos en la migraña clásica y no es que haya un corte rígido, todo depende del impacto en la vida o en el funcionamiento del paciente. Muchos dicen, bueno, una vez por semana, sería 4 episodios al mes, pero insisto, hay que poner en la balanza y conversar con el paciente qué impacto tiene en su funcionamiento los síntomas. Muchos pacientes que tienen predominantemente síntomas vestibulares, que eso a veces los vemos, por ejemplo, en la posmenopausia, que la migraña es como que se transformaría o migraría a sus síntomas, no tanto de dolor, sino a síntomas vestibulares, probablemente seamos optemos más rápido y tendremos menos tolerancia a los síntomas para usar preventivos. Pero yo creo que más de 4 al mes es una opción entre frecuencia y severidad para tomar la decisión de usar un fármaco preventivo. Yo tengo otra pregunta y tiene que ver con el caso que presenté de Berta. Recuerden que Berta tuvo 2 episodios de vértigo autolimitados y luego los episodios estuvo libre de síntomas. Y lo que confundió un poco es que yo hice énfasis en los cambios posturales. Esto tiene que ver con una fisiopatología que el compromiso vértebro-basilar ateromatoso o por una placa puede ponerse en evidencia la alteración por esta placa hemodinámicamente por los cambios posturales, por una cuestión lógica, que lo normal es que la presión tenga modificaciones por estos cambios, y en realidad lo que hacía es que se ponga en evidencia esta lesión ateromatosa del circuito vértebro-basilar. E insisto, el concepto del caso de Berta es que tengamos siempre en cuenta al accidente isquémico transitorio en los diagnósticos diferenciales. Yo creo que es importante tener en cuenta que para hacer el diagnóstico de vértigo
profesional de cada una de sus variantes de los canales, uno tiene que poner mucha atención al nistagmus. Quienes han estado en el seminario, les recomiendo que, si no tienen mucha experiencia en esto, que revisen, que vayan a las charlas anteriores, sobre todo la presentación que hizo Alfredo la semana pasada sobre los distintos canales, que fue muy completa, porque la regla de oro es que si el nistagmus no corresponde al canal que estoy evaluando, debe interpretarse en principio como central. Después podemos equivocarnos, pero es preferible pensar que es central. Quiero decir que si yo en la maniobra de Hall-Pike veo que tiene un nistagmus vertical hacia abajo, tengo que considerar en principio que es central. Si la maniobra incluso de cabeza colgando es hacia abajo, hasta el 60% de las veces va a ser central. Y si cuando yo hago la maniobra del roll test en la cama, en lugar de tener nistagmus horizontal, tengo nistagmus vertical hacia abajo, vertical hacia arriba o torsional, tengo que sospechar que es central. Cada canal tiene un nistagmus típico y que tiene que ser el que nosotros esperamos encontrar para ese canal. De lo contrario, uno debería sospechar que es central y no periférico. No sé si hay más preguntas, Alfredo. Sí, tengo otra pregunta más. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Daniela Piras pregunta, ¿qué estudio haríamos en el caso de Berta? La respuesta es, el circuito vértebro-basilar tiene algunos lugares que son más vulnerables, ustedes saben que esto es por el tema del flujo, a la placa ateroma. Uno es el ostium de la subclavia con la vertebral, que por una cuestión anatómica es más común que se comprometa la vertebral izquierda. Eso sería un lugar que puede ser visible por Doppler. Y el otro es a nivel de B3, que es en el ingreso a nivel del cráneo. Entonces, lo ideal, con Doppler se puede ver el ostium de la subclavia, pero la lesión un poco más alta a veces es más difícil, ¿sí? Si uno tiene sospecha realmente de un cuadro vértebro-basilar, yo creo que podría pedir una angioresonancia. No sé si Francisco opinas algo distinto. Sí, de acuerdo. El ecodoppler puede ser útil en esas circunstancias como mencionaste, pero a veces aquí hay angioresonancia, y si la sospecha es alta, aunque la angioresonancia sea negativa, hay que evaluar la posibilidad de hacer una angio digital, que es el estudio gold standard, porque no nos olvidemos que la angioresonancia es una foto sacada de un algoritmo. La angio digital es una imagen que se observa que es funcional y que estamos viendo el relleno de la arteria. Con lo cual, si la angioresonancia nos da el diagnóstico, bárbaro. Pero si no, si es negativa y la sospecha sigue siendo alta, hay que considerar la posibilidad de hacer una angio digital. Y también un comentario más en el mismo sentido, a veces también el Doppler depende del operador. Hay centros que tienen mucha experiencia y realmente le sacan mucho rédito al Doppler, y eso lo sabe cada uno donde trabaja, digamos. Así que no se olviden de que el Doppler, que sea normal, no significa que excluya la patología, ni mucho menos. Muy por el contrario. Tiene una sensibilidad discutida y depende mucho del operador. Sobre todo, el Doppler en circulación posterior estamos hablando, ¿eh? Esto es vértebro-basilar, que tendría que incluir el ostium de la subclavia, que es donde está la patología, y las vertebrales arriba. Creo que había una pregunta más. Sí, te escucho. Preguntan si para el AIT necesitas síntomas visuales. En realidad, el AIT puede dar muchos síntomas neurológicos, ¿sí? En realidad yo hice énfasis en que hasta un tercio de los casos el único síntoma es el vértigo aislado, ¿sí? Por supuesto estamos haciendo énfasis de los cuadros en particular con síntomas vestibulares. Un AIT puede dar cualquier síntoma de fosa posterior. Lo de visual sería un poco más raro, porque tendría que ser un tope basilar o algo para afectar el circuito cortical, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el síntoma vertiginoso, el síntoma vestibular, puede ser suficiente, ¿no es cierto?, consideración para un cuadro vértebro-basilar. No hay que esperar a tener toda la sintomatología. Este concepto ha cambiado mucho en los años. Años atrás nosotros consideramos de que para sospechar algo vestibular debía tener algún otro signo de tronco, diplopía, disfagia, etcétera, etcétera. Actualmente hay mucha evidencia, tanto experimental como clínica, de que los núcleos vestibulares son muy sensibles a la isquemia.
son más sensibles que otras estructuras del tronco, por lo cual una isquemia mínima puede manifestarse solamente con síntomas visuales y se debe considerar eso como un probable diagnóstico diferencial, especialmente si hay otras cosas que no son muy claras o no se puede llegar a un diagnóstico de otras entidades. Hay que tener un alto nivel de sospecha de esto, tanto en pacientes adultos como en pacientes jóvenes, como hemos visto en la presentación de la semana pasada. Bien, hay una pregunta más, tiene que ver con Berta. A Berta, pobre, fue el puntapié de algunas dudas y está muy bien y ese es el sentido de esta charla. Nos preguntan cuánto tendría que haber durado el síntoma para considerar un BPPV. En realidad, el BPPV es un síndrome específico que tiene un desencadenante posicional y recordemos la fisiopatología. Acá, en ese caso, hay piedras libres que uno con las maniobras pone en evidencia en cuál de los 3 canales estas piedras están libres y tiene unos criterios diagnósticos y una duración muy específica. En el caso más común, que es del canal posterior, durante la maniobra de Holpay, uno desplaza estas partículas y espera que con una breve latencia el paciente tenga síntomas, uno pueda objetivar el nistagmus típico, que es torsionar hacia arriba, que aumenta la intensidad, llega a un pico y decrece, que tiene que ver con la sedimentación de las partículas dentro del conducto, al llegar a la posición más declive, y eso es lo que define a un BPPV. En este caso, Berta no tuvo nada de todo esto, tuvo síntomas espontáneos que se desencadenaron por haber cambiado la posición de acostada a parada o de sentada a parada, pero yo no hice énfasis en los cambios o los movimientos de la cabeza. Y la maniobra de Holpay, que estaba descrita también en el caso clínico, fue negativa. No sé si vos querés aclarar algo, Francisco. Nosotros hicimos un análisis de las características del nistagmus en el vértigo posicional paroxístico canal posterior unos años atrás y detectamos de que en la mayoría de los casos la latencia es breve, con lo cual hay que estar muy atento cuando uno hace la maniobra, tratar de que el paciente mantenga siempre los ojos abiertos y fijando la vista en el observador, que no lo cierre, que no parpadee demasiado, porque a veces la latencia es de 2 segundos, 3 segundos, y si el paciente cerró los ojos, miró por otra parte, nos perdemos esa latencia. En casos excepcionales la latencia era muy larga. Tenemos algún caso de hasta 20 segundos de duración, por lo cual al paciente hay que dejarlo acostado 30 segundos, como dice las buenas normas, porque puede aparecer tardíamente. Y en cuanto a la duración, la enorme mayoría de los pacientes, el nistagmus no duraba más de 20 segundos. Por convención, se considera que 60 segundos es el límite para considerar que es un BPPV de canal posterior. Pero esto es un valor convencional. O sea, si el nistagmus es muy prolongado, lo dejamos 60 segundos, 120 segundos, 90 segundos, como para corroborar de que excede el límite convencional. Pero tengan presente de que en general el promedio está en 10 segundos. Y lo máximo que dura, en nuestro caso por lo menos, que hay pocos casos, hay pocos estudios acerca de estos elementos en forma, ¿no es cierto?, importante. Teníamos 118 pacientes, si no me equivoco, evaluados. La duración más larga era de 20 segundos y el promedio estaba alrededor de 10 segundos. O sea, la duración es breve, tienen que considerar eso. Si el nistagmus se prolonga demasiado, 45 segundos, 60 segundos, sospechen de un cuadro central que se van a equivocar menos de esa forma. Hay otra pregunta que probablemente sea más bien para vos, Francisco, y dice, ¿a qué edad consideramos las oscilopsias? En realidad, esto tiene que ver con la amplitud, la velocidad más lenta del nistagmo en el eje, en particular vertical, sobre todo el nistagmo espontáneo. Te dejo hablar, Francisco. La oscilopsia indica varias cosas. Está bien hecha la pregunta, a veces en las charlas estas no tenemos tiempo de ampliar demasiado. Desde el punto de vista práctico, uno debería describir las oscilopsias en dos grupos, las pasivas y las activas. Si bien uno debe interpretar desde el punto de vista amplio que un paciente que tiene vértigo y tiene sensación de giro es una oscilopsia, nos referimos clínicamente a otro tipo de movimientos cuando el entorno es permanente en movimiento, especialmente en el plano vertical. La oscilopsia pasiva es el paciente que está sentado y tiene el movimiento permanente de la imagen. Muchos pacientes lo refieren como los televisores antiguos, los que tenían tubo que se movía la imagen en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo. Eso es característico de los nistagmus verticales y especialmente del downbeat nistagmus, como mencioné. Pero también tenemos una oscilopsia activa, que es el paciente con vestibulopatía bilateral, que sus ojos, al no tener, ¿no es cierto?, por la falla del BOR, poder fijar la vista, ascienden cuando el paciente levanta la cabeza y descienden cuando el paciente baja la cabeza.
de manera que hacen este permanente movimiento mientras va caminando. Recuerden, cuando uno camina, el movimiento fundamental de la cabeza es de ascenso y descenso. El paciente tiene una oscilopsia que es activa muy importante. De hecho, muchas veces tiene que pararse para leer un cartel al llegar a una esquina. De lo contrario, no lo pueden ver, no lo pueden mirar. Esa es una oscilopsia que se desencadena por el movimiento y es típico del paciente que tiene una vestibulopatía bilateral. A estos pacientes se les indica fundamentalmente hacer ejercicio del BOR para tratar de corregir esa oscilopsia y disminuir, ¿no es cierto?, esa molestia que dificulta mucho la deambulación de los pacientes. No sé si con eso contesto la pregunta, lo hice en forma muy rápida y en forma genérica. Si quieren ampliar algo la respuesta, me preguntan más puntualmente. Evidentemente las charlas de migraña vestibular y enfermedad de Meniere fueron muy caras porque no hubo preguntas al respecto. Así que... Bueno, creo que no hay más preguntas, con lo cual creo que podemos dar por finalizado el webinar, ya es tarde. Agradecerle a todos los que participaron, tanto pasivamente como activamente con las preguntas. Siempre nos gusta que nos hagan preguntas porque nos permite ampliar un poco lo que nosotros tenemos que comprimir demasiado en las charlas por una cuestión de tiempo. Así que muchas gracias por la participación, gracias a Eurofarma por hacerlo posible este evento y esperemos que haya sido de su agrado y que les haya servido. Me sumo a los saludos, gracias a todos por participar, gracias al laboratorio por la invitación y espero que haya nuevos eventos para compartir entre todos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Muy bien, entonces, por concluida la sesión de hoy, no sin antes agradecerle a los disertantes por haber ante este encuentro. De ya quería agradecer también a todos los docentes que nos han acompañado, también a los participantes que han estado desde YouTube, tanto por la acción como por la colaboración. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los que enviaron sus preguntas y estuvieron muy participativos. Como último aviso, queremos decirle que en 72 horas estarán disponibles los contenidos que hemos visto hoy en el sitio eurocampus-delmedioonline.com, eurocampus-delmedioonline.com. Ahí van a poder ver nuevamente la sesión y otros contenidos que pueden ser de su interés. Una vez más, muchas gracias a todos por haber participado y les deseamos que tengan muy buenas noches.